En imagen, Zaida Gatti, titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas de Trata de Personas, organismo que depende de la Secretaría de Justicia, del Ministerio justamente de Justicia de la Nación. Y supongo, Zaida, que este tema, el de Marita Verón, en particular, es un tema muy sensible para usted. Sí, por supuesto. Es un tema muy sensible como todos los temas relacionados con la desaparición de personas y la obligación de, especialmente mujeres, para prostitución. El tema de Marita Verón lo venimos trabajando desde que la Presidenta de la Nación y anteriormente el expresidente Kirchner nos ha dado el mandato a todo lo que es el Estado Nacional de trabajar en la lucha contra la trata de personas. Yo he reiterado en varias oportunidades que lo que sucedió con Marita Verón y todas de las desviaciones que hubo en esta investigación y las pistas falsas y todo lo que lleva a que hoy se estén por cumplir 10 años de su desaparición sin tener todavía a Marita de vuelta, no hubiese pasado en este momento, porque la lucha contra la trata de personas es un tema que está en la agenda política de la Presidenta de la Nación. Zaida, vas a declarar en el marco del juicio en Tucumán. ¿Cuál va a ser tu aporte a la causa? Mi aporte a la causa es como testigo de partes, por llamarlo de alguna manera. En realidad a mí me convoca la señora Susana Trimarco. Yo la conocí trabajando en este tema desde el Ministerio del Interior, y realmente lo que yo puedo aportar a esto es hablar específicamente de cuál es el perfil de una víctima de trata. Esto está relacionado en forma directa a los testimonios que las víctimas que han sido rescatadas de estas redes, a las que Susana Trimarco ha hecho mención en muchas oportunidades. Ella entraba a los prostíbulos y rescataba víctimas. Lo que intentan en forma permanente las organizaciones criminales es lograr el descreimiento del relato de estas víctimas, decir que están allí por su propia voluntad, que son prostitutas, que quieren estar haciendo este trabajo, y lo voy a llamar trabajo entre comillas, porque esto es lo que manifiestan en forma permanente. Lograr que caiga un testimonio de una víctima lograría más impunidad para estos miembros de organizaciones criminales, con lo cual mi aporte va a ser poder especificar cuáles son los efectos postraumáticos que dejan secuelas, que por supuesto no son para toda la vida, porque con un acompañamiento y con tratamiento esto se puede superar, pero todas estas secuelas son las que hay que explicar para que el tribunal, que luego va a tener que tomar la decisión final, pueda decidir que ese testimonio es válido. Lo que hizo Susana Trimarco, la lucha de Susana Trimarco, la exposición que tuvo Susana Trimarco, evidentemente puso de manifiesto una realidad que había en la República Argentina, que era la trata de personas, que uno lo tenía como algo que se imaginaba que podía pasar, que era que esto, que lo otro, que el temor de padres y demás. La trata evidentemente existe en nuestro país y quedó desnudado a partir de este caso y otros. ¿Cómo operan todavía las bandas? ¿Operan las bandas de trata de personas en la República Argentina y de qué manera? Las bandas, por supuesto, que operan. La trata de personas no es un delito actual, si bien hoy hablamos de trata de personas, es un delito muy antiguo. Y sí es verdad que a partir de la lucha de la señora Susana Trimarco este tema se empezó a poner en agenda. ¿De qué manera operan las redes? Han ido modificando su modus operandi, como se llama en la jerga, y esto ¿qué significa? Que al haber más controles permanentes, tanto de las fuerzas de seguridad, al existir el control permanente de las distintas entidades que trabajamos todos los organismos en forma conjunta. El Ministerio de Justicia creó en el año 2008 la Oficina de Rescate para asistir a las víctimas desde el momento del allanamiento. Esto es algo inédito, algo nuevo, porque no existe una oficina en el mundo que trabaje de manera mancomunada con las fuerzas de seguridad, pero que sea personal civil, que una psicóloga esté dentro del allanamiento. Las redes han tenido que ir modificando su manera de trabajar. Antes tenían a las mujeres encerradas, las tenían bajo llave, les retenían sus documentos y las hacían ejercer la prostitución contra su voluntad a todas. Hoy lo que hacen es modificar esta modalidad y sí tienen sus documentos encima, por ejemplo, les dejan las puertas de los lugares abiertos, y esto es lo que hace es que cuando se llegue al tribunal, un juez o una jueza que le toque ver el caso,
y pensar por qué esta víctima no se escapó. Allí es donde tenemos que hacer hincapié. Esa víctima no se escapa porque no sabe dónde está, porque no tiene dinero, porque su familia está amenazada, porque las trasladan. Un hijo, como el caso de Marita Verón. Como el caso de Marita Verón, hay muchos. Lamentablemente las mujeres son violadas en forma permanente, no solo por los clientes, porque no hay que olvidarse que los clientes son un eslabón importantísimo dentro de lo que es la cadena de trata de personas, sino por los mismos proxenetas que son los dueños y explotadores. Las obligan a tener hijos y en algunos casos las obligan a realizarse abortos en los lugares, y un caso muy particular que trabajó la Oficina de Rescate, cuyo juicio terminó el año pasado, la obligaron a hacerse un aborto con un embarazo de 5 meses y enterrar a un bebé prácticamente en el mismo prostíbulo. Para que sepamos hasta qué magnitud tiene este delito y lo desgarrador que significa para las víctimas poder luego dar testimonio de todo lo que vivieron. Zaida, por último, concretamente antes de despedirnos, ¿hay número, hay cantidad que ustedes tengan relevada de denuncias de mujeres víctimas de trata? Y muy cortito, ¿qué pasa con los menores? Porque los chicos también son víctimas. Claro. Sí, las víctimas de trata no tienen edad, si bien hay una discriminación en cuanto al tratamiento a las penas, no hay diferencia en cuanto al rescate de las víctimas. Los números que tenemos de la Oficina de Rescate son números de personas rescatadas desde la sanción de la ley en el mes de abril del año 2008 hasta el 31 de diciembre se habían rescatado 2.600 víctimas. Los números de enero han ascendido aproximadamente a 70 víctimas rescatadas en todo el mes de enero de este 2012. Estos son los números acumulados y en casi 4 años, recién van a cumplirse ahora 4 años de la sanción de la ley, consideramos que hablar de 2.800 personas rescatadas en todo el país de las redes de trata, de casi 46 juicios terminados con fallos, hace 2 meses apenas tuvimos la condena más alta, que fue en Rosario, que fue de 14 años para 3 proxenetas en un caso en el que habíamos trabajado. Muy cortito para despedirla. Está muy bien el trabajo de Susana Trimarco, está muy bien el trabajo de ustedes, pero para no quedarnos con solamente eso, la sociedad, ¿qué puede hacer? La sociedad lo primero que tiene que hacer es desnaturalizar el tema de la prostitución. Entender que detrás de cada puerta que conocemos en el barrio, que funciona un prostíbulo o un taller de costura clandestino, porque la trata no es solamente prostitución, o en un campo donde los trabajadores golondrina, como les llaman, no son trabajadores golondrinas, sino que son víctimas, hay que denunciarlo. O sea, lo primero que hay que hacer es realizar la denuncia, desnaturalizar esta situación y comprometernos para que no nos pase sabiendo que cualquiera puede ser víctima de trata. La Oficina de Rescate tiene un teléfono de 3 dígitos que es el 145, es un teléfono que funciona a nivel nacional para recibir denuncias. También tenemos unas líneas directas que es el 5300, 4014 y 4042. El Ministerio de Seguridad, por intermedio de sus fuerzas específicas de lucha contra la trata, también tienen números de teléfono donde recibir denuncias. Y también otros organismos estatales que reciben denuncias quizás de otras características también al trabajar en forma mancomunada se pueden recibir, pero especialmente el 145 es un número fácil, gratuito y a nivel nacional que funciona en la Oficina de Rescate. Muchísimas gracias, Zaida Gatti, de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.